pues con un compromiso, ¿no? Me han dicho fruto de su cariño y de muchos años aprendiendo juntos. Me vais a disculpar un poco porque tengo la voz tomada por estos fríos siberianos que tenemos estos días. Estoy algo resfriado y no es tal vez la voz más adecuada para que me podáis escuchar bien. Yo voy a hacer lo posible para lanzar la voz y que me podáis escuchar, y espero que no me coja la tos y todo eso. Bueno, el tema que nos reúne hoy es para nosotros, estudiantes de filosofía, pues es aquello que a nosotros nos gusta hablar, porque es lo que realmente le da sentido a todas las actividades que nosotros realizamos en esta institución. Ítaca es la patria perdida que Ulises trata de llegar después de haber atravesado mares, haber vivido aventuras, haber luchado en guerras, y quiere volver a su patria, a Ítaca. Y nosotros también, como filósofos, pues queremos recobrar nuestro origen, que no está en este mundo material, en este mundo pasajero, sino que está en lo más profundo de nuestras almas. Y la filosofía es aquello que nos va a ayudar a encontrar ese camino de regreso hacia la Ítaca espiritual de cada uno. Me gustaría hacer un poco de historia también para entender no cómo nace la filosofía, porque la filosofía es amor al conocimiento, como muy bien ha dicho Victoria, es amor a la sabiduría, es estar deseoso de aprender, estar deseoso de conocer, como define Platón en su diálogo Banquete. Entonces todos los seres humanos, todos nosotros, todo el mundo, por naturaleza es filósofo. El título de filósofo no lo puede dar ninguna institución, ningún colegio, ninguna academia, ninguna universidad. Puede dar un doctorado en filosofía, puede dar una licenciatura en filosofía, pero el ser humano es filósofo desde el momento que nace. Y es filósofo en todas las partes del mundo, en todos los continentes, en todos los lugares. Porque cuando nacemos siempre nos preguntamos acerca de cosas que nos llaman la atención. No sé, cómo los pececitos van por el agua y no se ahogan, ¿no? Y el niño le pregunta a sus padres, ¿no?, ¿por qué los pececitos no se ahogan? ¿No? Cuando perdemos de pequeños a lo mejor a algún familiar cercano y nos preguntamos ¿dónde está la abuelita? ¿Dónde está este familiar que hemos perdido? Y nos preguntamos tantas cosas que es muy importante siempre la función de nuestros padres, porque son ellos los que nos pueden, a través de la educación, que es el elemento fundamental, es la herramienta fundamental para poder despertar y alimentar ese espíritu filosófico natural que tiene todo ser humano. Y también, si hay una mala educación, lo que se produce es lo contrario, es decir, que de alguna manera parece que las contestaciones son todas muy materiales, muy de este mundo, y que es mejor que estemos delante de un televisor o de un videojuego y que no nos hagamos tantas preguntas que nos molestan tanto. Me refiero a los padres. La educación, explicaba Platón, es lo más importante para elucir del ser humano, porque eso significa educación, elucir, sacar de dentro hacia afuera todo aquello de bueno, todo aquello de válido y de virtuoso que tiene el ser humano. Por lo tanto, nadie nos puede hacer filósofos. Ya lo somos por naturaleza. Porque podríamos decir que hemos enseñado a volar si tenemos un águila enjaulada y de repente abrimos esa jaula y el águila sale volando. Podríamos decir que hemos enseñado a volar a ese águila. O simplemente diríamos que ese águila estaba enjaulada y por eso no podía volar.
Lo mismo sucede con el alma del filósofo. Como decía Platón, está apresada, es nuestra alma prisionera, está presa. Hay unos barrotes de materia que no le dejan salir a ese mundo de luz que ella ansía. Pero cuando el filósofo encuentra la clave, encuentra esa llave de oro que permite abrir esa jaula, esa águila volará naturalmente apoyándose sobre el aire, igual que nosotros nos apoyamos sobre las ideas que nos rodean, sobre aquellas ideas que están cerca nuestra. Como decía, haciendo un poco de historia, en Occidente, como sabéis, la filosofía va a nacer en Grecia. Cuenta la tradición, que no siempre están todos de acuerdo, que Pitágoras, ese insigne filósofo, sabio también para muchos, estando conversando con un rey al cual él le aconsejaba, este rey le dice que está muy contento y muy feliz de poder compartir estos momentos y contar con las enseñanzas de un sabio, de un sofos. Y se cuenta que Pitágoras le contestó: Majestad, yo no soy un sofos, o sea, no soy un sabio, soy un filósofos. Yo busco el saber, yo busco el conocimiento, busco la sabiduría. A partir de ahí hay toda una serie de personajes enigmáticos que nosotros en nuestra cátedra de Historia de la Filosofía estudiamos con mucho detenimiento, porque son unos personajes muy especiales, que son los filósofos presocráticos, de los cuales se conservan algún pequeño fragmento suelto. Algunos escribían en verso, pero por los fragmentos tan pequeños que nos han quedado, a veces son 4 o 5 fragmentos, 6 palabras. De ahí hay muchos que sacan todo un sistema filosófico, pero es algo muy complicado. Sin embargo, sí que se advierte en su lenguaje, un lenguaje profundo, un lenguaje simbólico, que nos habla de un gran conocimiento de estos antiguos filósofos, y como os digo, son muy enigmáticos, pero que van a poner los cimientos, unos cimientos muy sólidos, unos cimientos muy fuertes, de lo que luego va a nacer en el siglo V, cuando va a venir, siglo V a.C., cuando va a venir la gran explosión en esa ciudad tan maravillosa de aquel entonces, que era Atenas. En el siglo V, como sabemos también, se produce otro fenómeno en Atenas, que es el nacimiento de la democracia ateniense, liderada por ese gran personaje histórico que fue Pericles. Entonces, la democracia ateniense, que muchas veces se cita cuando se habla del nacimiento del sistema democrático y de las democracias, tenemos que entender también que no era un sistema equiparable al que hoy en día nosotros llamamos democracia o sistema democrático. Para que os hagáis una idea, si en Atenas de aquel entonces se calcula que a lo mejor vivían unas 300.000 personas, votaba un 10% de la población, es decir, votaban unos 30.000 atenienses. Estos atenienses eran los que elegían los diversos cargos públicos y elegían también aquel que se iba a hacer cargo de dirigir el destino de la ciudad de Atenas, que era una ciudad muy importante, junto con Esparta, que también conocéis, en aquel tiempo. ¿Qué ocurre con este fenómeno de la democracia ateniense? Bueno, pues aquí va a surgir algo que es muy importante para que veamos también cómo han ido sucediendo las cosas hasta el día de hoy, 2500 años después. Es decir, que de alguna forma también, obviamente lo que nosotros estamos viviendo hoy viene por un recorrido a través de la historia de una serie de ideas y de conceptos, es decir, de cómo se han ido viviendo determinados elementos. En aquel tiempo, en Atenas, no solamente estaban los filósofos, como aquellos buscadores del saber, como aquellos buscadores del conocimiento, sino que había también otros personajes o otros hombres que se llamaban sofistas. Sofistas tiene la misma raíz, Sofía,
sabiduría, conocimiento. Pero ellos, estos sofistas, entendían que detentaban el conocimiento con la particularidad de que se lo transmitían o se lo enseñaban al que les pagaba, y si les pagaba bien. Es decir, ellos comerciaban con el conocimiento, cosa que no hacían los filósofos. Estos sofistas eran ambulantes, es decir, no estaban ubicados exactamente en un lugar, iban yendo de ciudad en ciudad o de lugar a otros lugares, allí donde hubiese gente que pagara lo que ellos pedían para poder enseñarles. No es que no supieran, ellos sabían, tenían conocimientos de matemáticas, de historia, de astronomía, de geografía y fundamentalmente de retórica. ¿Y por qué era tan importante estos conocimientos, especialmente la retórica? Pues porque como había una democracia, hacía falta que aquellos jóvenes que pertenecían a las clases más nobles, por decirlo así, hoy diríamos de rancio abolengo, de las familias más nobles de Atenas, que suspiraban por el poder o aspiraban al poder, necesitaban la retórica para poder, bueno, un poco como hoy en día, ¿sí? Prometer cosas, decirle a la gente lo que esperaba oír y toda una serie de cosas para que la gente dijera: este es, ¿no?, el presidente o el dirigente que nosotros necesitamos. Y entonces no escatimaban esfuerzos o dinero en pagar a estos sofistas para que los instruyeran y así poder conquistar ese poder. Que ese poder no tenía por qué ser dirigir la ciudad de Atenas, sino lograr alguno de los muchos cargos públicos que en aquel entonces en la democracia ateniense existían. Esto va a crear un conflicto con los filósofos, especialmente con Sócrates y con Platón. Un conflicto, ¿por qué? Porque ya vamos a ver que Sócrates le da mucha importancia al aspecto moral. Para él es lo fundamental. Es lo fundamental. Si no hay moralidad, Sócrates no entiende que haya ningún tipo de enseñanza. Por lo tanto, Sócrates no compartía que se enseñara una serie de conocimientos a aquel que simplemente quería ese conocimiento para gobernar, para detentar el poder. Porque si esa persona no estaba preparada para gobernar, si esa persona era esclava de sus pasiones, de sus vicios, de sus emociones, de sus pensamientos y de toda una serie de cosas, iba a ser la ruina y iba a causar la destrucción del pueblo y también la suya propia. Sócrates pensaba que primero había que educar al gobernante. Primero el gobernante tenía que ser un filósofo. Y una vez ese gobernante o ese aspirante a gobernante hubiera trabajado consigo mismo y hubiera modificado internamente una serie de cosas, podría aspirar a dirigir a los demás. Lo mismo pensaba Confucio. Es decir, si alguien no se gobierna a sí mismo, difícilmente puede gobernar una familia y mucho menos una ciudad o una nación. En aquel momento eran ciudades-estado, pero 300.000 personas son mucha gente también para poder dirigirlas. Entonces, como os decía, esta oposición entre Sócrates y los sofistas, todos sabéis cómo terminó, ¿no? ¿Cómo terminó? Con la muerte de Sócrates. Es decir, estos sofistas llega un momento en que lo acusan de corromper a la juventud y de crear nuevas divinidades o de crear falsos dioses, decían ellos, ¿no? Y entonces lo juzga el Consejo Democrático de los 500 y, bueno, ya sabéis, lo declaran culpable y lo condenan a morir tomando un veneno que era la cicuta. A lo cual Sócrates pues tampoco se opone. Hay una diferencia muy importante que nace justamente en Grecia a la hora de entender la filosofía y que lo va a aportar Sócrates. Vamos a centrarnos un poco en la figura
de este personaje tan importante que era Sócrates. ¿Por qué le tenían también tanta animadversión los sofistas? Porque Sócrates, un amigo de él, fue al oráculo, que se llamaba Querefonte, fue al oráculo del dios Apolo y le preguntó al oráculo si había alguien en Atenas más sabio que Sócrates. El oráculo le dijo que no, que Sócrates era el más sabio. Entonces, cuando Querefonte vuelve a Atenas y se lo dice a Sócrates, Sócrates no se lo cree. Y entonces él empieza a preguntar a todos los sofoi, o sea, a todos los sabios que él entendía, o maestros, que él creía que sabían, y que sabían más que él, porque él siempre decía la célebre frase que todos conocéis: yo solo sé que no sé nada. Entonces, por eso vais a ver que en los diálogos Platón, que pone todo el conocimiento por... Digo, a ver si es Platón, que ha escuchado algo. Igual ha escuchado algo que no, sí, y algo que no le ha parecido correcto. Dice, oye, esto me han dicho no. No, pero eso le agradece siempre, porque el filósofo está para aprender. Entonces Platón, por cariño, por devoción hacia Sócrates, pone todo el conocimiento que él vierte en los diálogos en boca de su maestro. Pero si os dais cuenta, los diálogos son todo preguntas, respuestas, pero no es que Platón dé, digamos, una doctrina de una manera definida, sino que trata de que el interlocutor llegue a una serie de conclusiones en base a una serie de preguntas y respuestas. Entonces, como os decía, Sócrates empieza a preguntar a todos los que él conocía, que pensaba que sabían más que él, y se da cuenta a través de este interrogatorio, que empieza a interrogar a todo el mundo, que llamaban a Sócrates el hombre tábano, porque iba aplicando a todos, que se iba preguntando a todos. Cuentan algunos que a veces veían a Sócrates y la gente se metía detrás de una columna o en algún lado para que no lo viera y lo empezara a interrogar sobre distintas cosas que al final uno quedaba en evidencia que no sabía. Y fijaros que esta, digamos, oposición de Sócrates hacia los sofistas nos está hablando de cuál era el espíritu, ¿no? de este viejo maestro. Ya no va a ser tan importante lo que decían los sofistas de el saber o el saber hacer. Esto no era lo más importante para Sócrates. Para Sócrates lo importante era cuestionarse. Cuestionarse acerca del sentimiento de si realmente yo no soy aquello que debería ser. Aquí surge la filosofía que nosotros, como escuela, llevamos a la práctica. Es decir, nos está hablando de un interrogarnos, porque también nos dice Platón y otros filósofos que aquello que hace crecer al ser humano no son tanto las respuestas, sino más bien son las preguntas que somos capaces de hacernos acerca de nosotros, de la vida, de la muerte, del destino, de tantas cosas que siempre nos ha gustado saber y que siempre hemos tratado de investigar. Encontramos entonces en esta filosofía socrática que la filosofía no sería, a veces como lo entiende la gente hoy en día, como conocer de memoria una serie de definiciones, de conceptos que dijo Kierkegaard sobre tal cosa, o que opina Kant sobre la inmortalidad del alma, sobre el deber, o que dijo... No es conocer ni citas de filósofos, ni conocer definiciones, ni conocer bibliografía, ni saber de memoria la definición del tiempo de Heidegger. O sea, no se trata de eso, sino que el ideal filosófico que propone Sócrates es la búsqueda de los valores.
la búsqueda de los valores. No es ya tanto definiciones y conceptos, sino el valor que le damos a las cosas. Sócrates, cuando habla pues, de la muerte, habla el valor de la muerte, el valor de la vida, el valor de una acción. El valor porque aquello que está haciendo parte de una decisión de él, parte de un compromiso de él, y eso tiene un valor. Sócrates decía que el único mal que existía era el mal moral. El mal moral, es decir, la falta de ética. Que esto, fijaros hoy en día, el problema que tenemos hoy en día, la crisis que tenemos hoy en día, que no es una crisis de ningún modo económica, es una crisis de valores, y es porque no hay una ética, no hay una moralidad. Para él, el único mal era el mal moral. De ahí derivaban todos. Cuando digo el único, no es que sea el único, es que es el único porque es la raíz de todos. Es decir, todos los demás convergen hacia ese. Y también nos habla de un solo bien. Hay un solo bien, y es la voluntad de hacer el bien. La voluntad de hacer el bien. Es decir, que todas las demás cosas buenas que tenemos los seres humanos en realidad devienen de esa voluntad de hacer el bien. Es decir, cuando nosotros somos solidarios, cuando nosotros ayudamos a los demás, cuando nosotros estamos al servicio de una causa noble, de una causa que es benéfica, de algo que nos dignifica, todo eso es porque ha partido de una voluntad, que es la voluntad de querer ayudar, de querer servir o de querer hacer el bien. Entonces, Sócrates nos enseñó también algo importantísimo y que también es muy importante que lo tengamos en cuenta hoy en día. Él enseñó que filosofía no es algo, o para filosofar no era necesario reunirse en un salón, por ejemplo, como este, no era necesario hacerlo a una hora determinada, poner una especie de auditorio con sillas, donde hay un profesor y hay unos discípulos que le preguntan o que quieren saber y un profesor que enseña, ¿no? Sócrates enseñó algo también muy importante, que él enseñaba gastando bromas a sus discípulos, comiendo y bebiendo con sus discípulos, yendo a la guerra con ellos para defender Atenas y la cultura ateniense de los diversos ataques que sufrió en vida de Sócrates, y yendo al ágora o a la plaza con ellos. Y después, en la prisión, y cuando tomó el veneno que le causó la muerte, ahí también estaba filosofando. Mientras Sócrates estaba en la cárcel, no sé si lo sabéis, él componía himnos a los dioses. Pudo haber escapado de la cárcel, porque sus discípulos, algunos, tenían medios económicos y como la ejecución no era inmediata porque había una nave que había partido hacia Delos y había que esperar que regresara, es decir, había digamos un tiempo en el cual él se podía escapar. Sin embargo, él no quiso. O sea, era tal su integridad, su moralidad, que fue consecuente, y por eso es un ejemplo como filósofo, hasta los últimos instantes. Entonces él nos enseña algo muy importante: podemos filosofar en cualquier momento. En cualquier momento, mientras tomamos un café, mientras salimos un día a pasear al campo, a la playa, mientras estamos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, en cualquier momento. No es necesario estar en un aula y entonces ahí estamos filosofando, ¿no? Ahora podemos filosofar. Cuando termine la charla, podemos, si queréis, intercambiar ideas. Podéis vosotros también aportar lo que creáis oportuno, porque eso es la filosofía. La filosofía es compartir. Fijaros que esta idea es tan importante para el mundo de hoy, que en el año 2002 la Organización de Naciones Unidas, la UNESCO,
va a declarar el tercer jueves de noviembre como para la realización del Día Mundial de la Filosofía en todo el mundo. Nosotros, aquellos que habéis venido en otras ocasiones, sabéis que llevamos 3 años realizando esa reunión donde traemos doctores en filosofía que son gente muy cercana y que es una filosofía no de las ideas, de los conceptos, sino que es la filosofía de los valores que hemos hablado, y si alguno de vosotros habéis venido otros años al Día Mundial de la Filosofía, los habréis escuchado. Pues la UNESCO entiende que ante los males que están asolando al mundo, ante la división que existe en el mundo cada vez más grande, cada vez más creciente, ante todo el dolor y el sufrimiento que eso está causando, la única herramienta indispensable es la filosofía. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues porque la filosofía se basa en el diálogo. En el diálogo, que no es lo que estamos acostumbrados a ver. Es decir, hoy en día, incluso cuando vemos algún debate en televisión, vemos que, bueno, aquello parece el circo romano, ¿no? O sea, falta que salgan los leones, los tigres, y se lancen unos contra otros. No hay un diálogo, es decir, hay una oposición radical de unos contra otros. Basta que uno diga una cosa para que el otro diga exactamente lo contrario, lo cual es bastante absurdo. No tiene nada que ver. Puede haber alguien que tenga una buena idea más allá de a qué partido pertenezca. Sin embargo, alguien dice una cosa, el otro dice lo contrario. Sin embargo, la filosofía representa alteridad. ¿Alteridad qué quiere decir? Que yo como filósofo me puedo poner en el lugar de alguien que está sufriendo, de alguien que tiene unas ideas distintas a las mías, de alguien que tiene una religión distinta a la mía. Eso lo puede hacer el filósofo. Por eso la UNESCO promueve y quiere que el ser humano realmente se convierta en filósofo. Sin embargo, vemos como en determinados países, como por ejemplo en España, se trata de que la gente no tenga acceso a la filosofía. Porque las leyes que van saliendo desde el año 85, ¿no? Menos una, que era la 12, todas las demás han ido en contra de la filosofía. ¿Y por qué? Porque la filosofía es la única que hace libre al ser humano. Y eso no le interesa a nadie. A los gobiernos no les interesa. A nosotros sí, como filósofos. Que el ser humano sea libre, que tenga su propio pensamiento, su propia idea, que elabore, como decía Sócrates, que elabore, porque Sócrates dice que heredó la profesión de su madre, que era pedagoga. Entonces, él utilizaba varios sistemas de enseñanza, ¿no? La interrogación, o sea, estar interrogando a la gente, la ironía socrática. ¿La ironía socrática en qué consistía? Pues la ironía de Sócrates consistía en fingir, era una simulación, o sea, estaba disimulando, ¿no? Entonces fingía que le preguntaba a su interlocutor para que le enseñara algo que el interlocutor decía que sabía. Entonces, a través del diálogo, Sócrates le hacía ver que aquello que creía que sabía, en realidad no sabía nada. Y entonces esa persona, a través de esa ironía socrática, se daba cuenta que en realidad no sabía. Y le obligaba a llenar ese vacío realmente con un conocimiento que tuviera un valor. Es decir, estaba ayudando a ese parto filosófico, a ese parto del individuo que era tan necesario para formar una sociedad libre. Sin embargo, cuanto más ignorante es el ser humano, más fácil es de manipular. Cuanto menos sabe, cuanto más inculto, pues es fácil llevarlo luego hacia las drogas, hacia el alcohol o hacia otro tipo de idiotez.
Pero eso no es lo que queremos nosotros como filósofos. Tampoco es lo que quiere la UNESCO para todo el mundo. Pero es una labor difícil, como dais cuenta. Fijaros, a Sócrates le costó la vida. A nosotros no, tranquilos. No porque ya no, la pena está en la cicuta, la quitaron. Si estuviera todavía, no decimos que no. A ti te lo aplicaré. A mí. Bueno, pero hay otras cicutas que se aplican hoy en día, ¿no? No está la cicuta, pero sí que te acusan de algo, ¿no? Te ponen algún tipo de acusación, ¿sí? Te cuelgan un San Benito, te cuelgan algún San Benito, alguna cosa, y entonces, claro, nosotros no tenemos los medios, ¿verdad? Ni tenemos televisiones, ni periódicos, ni nada, para poder demostrar que somos personas de bien. Como decía, todo lo que ha dicho Victoria esta misma, yo se lo agradezco, pero en realidad somos personas de bien. Eso es lo importante. Queremos hacer el bien, queremos ayudar a la gente, como hace poco creo que muchos de vosotros habéis colaborado, hicimos una campaña de recogida de ropa en unión con otra ONG que era Amor en Acción, para llevar a Burkina Faso a la gente que lo necesite. Recogimos creo que 72 cajas de ropa. Entonces, esas cosas son las que a nosotros como seres humanos nos motivan, y es a lo que nos lleva la filosofía, a una real concordia con otros seres humanos. Y fijaros que en esta figura que hemos hablado de Sócrates, a él en la acusación, como os decía, él enseñaba con la interrogación a la gente, con la ironía, pero fundamentalmente con el ejemplo. Con el ejemplo. Porque es la forma superior de enseñanza. O sea, no es tan importante las palabras, no son tan importantes los libros, porque ya veis cuántas palabras nos han dicho y cuántas mentiras nos han contado. Entonces, no, es el ejemplo lo que enseña a la gente, es el ejemplo lo que muestra un camino, el ejemplo de alguien que vemos que es recto, que es íntegro, que es moral, que tiene una ética, y en su vida nosotros lo vemos, sabemos que esa persona es recta. Eso a mí me enseña, más que cualquier libro que me pueda leer. Incluso fijaros que el propio Sócrates decía, yo no puedo enseñar porque yo no sé. Sin embargo, los atenienses decían que a su lado ellos aprendían muchísimo. Decían también que por el amor que inspiraba, porque era una persona muy fraternal. Entonces, por ese amor que inspiraba, el mismo Sócrates decía, no le podré enseñar nada a Alcibíades porque no sé, pero yo sé que por el amor que le tengo, le voy a hacer ser mejor. Es una forma de enseñar, es una forma de educar. No está todo en los libros. En el juicio alguien tuvo muchas críticas durante el juicio, ¿no? Donde le condenan a muerte. Pero una de las cosas que le echaban en cara era que si no se avergonzaba de haberse dedicado a una vocación que ahora ponía en riesgo su vida. Y entonces Sócrates, que era el rey, ¿no?, de la dialéctica, y aparte lo decía sobre una base moral, decía que el provecho de una vocación no está en el riesgo que pueda llevar de vida o de muerte, sino que una vocación es de provecho cuando está orientada hacia el bien de los demás o hacia el mal de los demás. Si está orientada a hacer mal, esa vocación no es buena. Si está orientada al bien de los demás, esa vocación es moral. Más allá del riesgo que él estaba viviendo en aquel momento y que le costó la vida, porque él decía, ¿por qué le damos tanta importancia a la muerte? Decía él, dice, es asumir un saber que no tenemos. Dice, es que alguien sabe qué hay después de la muerte. Estamos hablando
de algo que ignoramos. Por lo tanto, como decir que la muerte es mala. ¿Entendéis? Es decir, hasta en el mismo juicio que le condenan a muerte, él estuvo instruyendo a los propios jueces que le condenaron a muerte. Les estaba instruyendo, les estaba enseñando a ser filósofos. Incluso cuando le condenan, él dice, bueno, yo quiero que a mis hijos les enseñéis lo mismo que yo he enseñado a los vuestros. Porque acaban de corromper a la juventud. ¿No? Entonces él dice, lo único que pido es que a mis hijos les tratéis tal como yo he tratado a los vuestros. Como queriendo decir, si eso es corromper a la juventud lo que yo he hecho, yo quiero que a mis hijos les apliquéis la misma medicina, porque quiero que sean íntegros, que sean íntegros. Entonces, todo esto lo traigo porque nos enseña mucho más el ejemplo de una persona consumida que todos los libros que nos podamos leer. Nosotros, en esta escuela de filosofía, tratamos de aprender viendo la vida de estos grandes hombres y también estudiando los mensajes que nos han dejado. Tratamos de aprender también de la naturaleza, porque en la naturaleza hay muchas cosas que nosotros podemos aprender. Muchas veces Andrés nos ha enseñado viejos misterios de este pueblo de los eretanos, nos ha llevado a ver los pozos Ailón y otros misterios de la naturaleza que él conoce también y que nos ha enseñado. Y hay tantas cosas que podemos aprender cuando estamos en contacto con un río, estamos en contacto con un árbol, estamos en contacto con el mar, con el sol, cuando no estamos estresados por cosas del trabajo, por preocupaciones, sino que hemos encontrado un momento para estar con nosotros mismos. La filosofía sería poder encontrar esa parte nuestra que es buena, que es noble. Más allá de aquellas cosas, de aquellas emociones, a veces turbulentas, que nosotros vivimos cada día. Filosofía que nosotros estudiamos de Oriente y de Occidente, porque nosotros hemos visto el fenómeno griego que surge en Occidente en el siglo V a.C. Pero como hemos dicho, la filosofía no nace en Occidente, la filosofía nace con el hombre. Y tanta filosofía encontramos en Occidente como también en Oriente. Porque decir que la filosofía nace en Occidente es como decir que las rosas vienen de Francia. Sería exactamente lo mismo. No hay un origen para la filosofía. Del momento que nos preguntamos quién soy, qué soy, de dónde vengo, tengo un destino, hacia dónde me dirijo, qué es el ser humano, intentamos comprender el universo que nos rodea, la naturaleza que nos rodea, ahí surge el filósofo. Y son cosas sencillas la filosofía, como decíamos, es un autoconocimiento, es una autoeducación. Lo que ocurre es que muchas veces le prestamos atención a cosas que son, digamos, más cotidianas, como por ejemplo, pues, ¿quién de nosotros no se lava todos los días los dientes, no se lava la cara, o come algo? Lo hacemos todos los días, ¿verdad? Sin embargo, todos nosotros también nos preocupamos por higienizar nuestras emociones. Es decir, tratamos de elevar nuestras emociones hacia ese mundo de los sentimientos. Todos nosotros también higienizamos nuestra mente. Tratamos de poner la mente bajo el grifo y eliminar malos pensamientos, pensamientos de odio, pensamientos en contra, que siempre es la discordia, que siempre es la división. Nos limpiamos de eso o vamos cargando con ellos. Lavamos también nuestra alma
higienizamos nuestro corazón. Porque ese es el secreto. Ese es el secreto de la filosofía para una vivencia cotidiana, para una vivencia diaria. Como os decía, no está en grandes definiciones, no está en conocerse conceptos y lo que dijo fulanito o sotanito, sino que está en algo práctico, en algo real, en algo que nosotros podemos tocar y en algo que nosotros podemos vivir. Pero para eso hace falta que queramos vivir eso. Y eso, los mismos griegos, con Platón, por supuesto, a la cabeza, trataron de poner en marcha, vamos a decir, esa máquina de formar hombres rectos, de formar hombres íntegros. Y fundaron la academia. Platón la fundó en los jardines de Academo, o el Liceo, que fundó su discípulo Aristóteles. ¿Y por qué fundaron estas academias? Porque querían compartir con todos aquellos discípulos atenienses o de fuera de Atenas, porque aunque nosotros a veces tenemos una visión un poco parcializada del mundo y creemos pues, que los griegos estaban en Atenas, yo qué sé, y los hindúes estaban en la India. Bueno, en la India hay hindúes, pero también en Atenas habían hindúes y en Roma también había, porque la gente se movía, no había aviones, ni trenes, ni nada de eso, pero la gente andando, en la antigüedad se andaba mucho. Y entonces a lo mejor tenían discípulos hindúes o discípulos de otros lugares. Y en esa academia buscaban, igual que hizo Pitágoras en la Magna Grecia, en aquella prueba que salió también, donde los pitagóricos, como sabéis, fueron grandes gobernantes, fueron grandes educadores, fueron un ejemplo, para nosotros son un ejemplo ideal de lo que es una escuela de filosofía, porque eran hombres de una moralidad intachable. Para que os hagáis una idea, en un juicio, digamos en Crotona o en Magna Grecia, que es donde tenía la escuela Pitágoras, en un juicio la palabra de un pitagórico era inapelable. Pitagórico decía esto, es que no hacía falta ninguna prueba, tal era la moralidad de la que gozaban los pitagóricos. O sea, entendía que no podían mentir de ningún modo. Y entonces estas escuelas de filosofía es lo que nosotros tratamos de recrear aquí, en Ítaca. Una escuela de filosofía a la manera clásica. Y diréis, bueno, ¿y qué es esto de a la manera clásica? A la manera clásica es porque hay dos maneras, la manera actual y la manera clásica. Os explico primero la manera actual. La manera actual es la que surge a partir de Descartes. ¿Qué es lo que hace Descartes? Divide el conocimiento en secciones. Entonces, por un lado estaban los filósofos, por otro los científicos, por otro los artistas, por otro estaban los místicos, y luego estaban, pues no sé, todos los demás, yo qué sé, los médicos, ¿entendéis? Es decir, cada gente, según a lo que se dedicaba, era como una especie de tribu o de grupo que no tenía nada que ver. ¿Qué ocurre? Que al hacer esas separaciones, imaginaros como una tierra de labranza, ¿no? Yo voy haciendo, digamos, una plantación de algo y al lado pongo otra, pero eso conforme va creciendo es como que se va adentrando más en la tierra, de tal forma que cuando eso crece se va separando más una parte de ese conocimiento de la otra. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que vemos hoy en día, la desintegración. Porque cuando la separación es tan grande, ya no hay punto de conexión de la ciencia con la religión, de la religión con el arte, ni del arte con la filosofía, ni de nada. Es decir, no existe ninguna conexión. ¿Porque no existe? No, sí que existe. Pero como hemos separado a los seres humanos por grupos, haciendo ver que no tiene nada que ver una cosa con la otra, cuando no es cierto, entonces el hombre al final se ha desintegrado. Ya no es el hombre del Renacimiento, un Leonardo da Vinci que tenía conocimientos de todo tipo, ¿no? Que era médico, era pintor, era arquitecto, era de todo. Ese es el hombre clásico, sino que está dividido en grupos. Eso
eso no ayuda. Sabéis que incluso, por ejemplo, la ciencia ha avanzado más rápidamente cuando ha ido de la mano de la filosofía. Tenéis el ejemplo de Einstein, ¿no? Que lo puso aquí el doctor Pascual Cassagne cuando hizo su exposición en el Día Mundial de la Filosofía, cuando puso su ponencia. Y nos dijo que Einstein enunció la teoría de la relatividad porque él sí que seguía relacionando la ciencia con la filosofía, porque Maxwell, que era otro científico, tenía los mismos conocimientos que él. Es decir, conocía las mismas fórmulas, las mismas cosas, pero Maxwell no relacionaba las cosas con la filosofía. Mientras que Einstein tenía conocimientos filosóficos de la mecánica clásica y gracias a ese conocimiento relacionó unos conocimientos que ya existían y pudo enunciar la teoría de la relatividad. Quiere decir que la ciencia, el arte, la religión, en realidad es todo un saber global. En la Academia de Platón se estudiaba y se trataba de comprender todo. Si leéis los diálogos de Platón, vais a ver que no hay ningún tema que afecte al ser humano en el cual Platón no entre. Es decir, todos los temas que a nosotros nos tocan directamente están abordados en los diálogos de Platón. ¿Por qué? Porque todo aquello que atañe al ser humano es propio del ser humano. Y por lo tanto no tiene sentido excluirlo en grupos distintos. Y la filosofía, que es amor al saber, el saber abarca todos los campos. Entonces ahí llegamos a la escuela de filosofía a la manera clásica. Entonces, escuela de filosofía a la manera clásica, ¿qué significa? Pues a la manera de Platón. Es decir, una filosofía que puede cambiar al ser humano. Como dice la UNESCO en su comunicado, la filosofía tiene el gran poder de transformar al ser humano. Y si cambia al ser humano, dice también la UNESCO, puede cambiar al mundo. Porque el mundo está compuesto de seres humanos. Entonces, nosotros, nuestra escuela de filosofía a la manera clásica, porque nosotros queremos cambiar, queremos ser mejores y queremos cambiar el mundo, porque queremos un mundo mejor que este que tenemos. El mensaje, entonces, de la filosofía al mundo de hoy, lo lanzó una gran maestra de filosofía, que fue la maestra rusa Elena Petrovna Blavatsky. Ella dio un mensaje de lo que era la filosofía natural, de la filosofía profunda, al mundo. Y dio como tres principios fundamentales. Ese sería, digamos, el resumen, donde podemos sintetizar, si queréis, todo lo que hemos visto en esta charla. Ese mensaje nos habla justamente de la filosofía como esa música que el ser humano hace con el alma y que puede superar todas las barreras que pueden poner los seres humanos. En ese mensaje, H.P. Blavatsky habló de la necesidad de crear una fraternidad universal donde no hubiera distinción de ningún tipo, ni de raza, ni de credo, ni de sexo, ni de condición social, ni de nacionalidad, ni por supuesto de color. Porque en realidad todos los seres humanos somos una inmensa familia, más allá de donde haya nacido cada uno, más allá de la religión que tenga. Es lo que decía Blavatsky, cada religión en realidad es como un cristal de un color distinto. Dice, pero ya Newton, dice, en uno de sus experimentos, demuestra que si cogemos todos los cristales de distintos colores y los hacemos girar muy rápido, al final no hay ningún color, o mejor dicho, aparece el color blanco. Y el color blanco es la síntesis, es la unión de todos esos colores que nos parecen que son distintos, sin embargo son todos el mismo. Y es una gran enseñanza también. Es decir, que ese sería el primer principio. Es tal vez la gran revolución pendiente. Sabéis que en el siglo XVIII en Francia nace esta revolución de la libertad, la igualdad, la fraternidad.
Nosotros creemos que la fraternidad realmente es la gran revolución pendiente que tiene la humanidad. Necesitamos ser fraternales. No digo más, porque no lo somos. Necesitamos ser fraternales. El segundo principio hablaba Blavatsky de que había que fomentar un estudio comparativo justamente para poder vivir ese primer principio que hemos dicho, para que no fuera algo, por decirlo así, por ley, obligatorio, para que nosotros entendiéramos por qué esa fraternidad, que hiciéramos un estudio comparativo de las religiones, de las artes, de las ciencias, de las filosofías, que también hacemos en esta escuela. Y cuando estudiamos realmente todas las religiones, a nivel filosófico, porque las religiones tienen un aspecto también filosófico, cuando estudiamos las religiones a nivel filosófico, nos damos cuenta de la identidad que hay en todas ellas. Lo demás nos recuerda a esa vieja parábola budista, que a lo mejor algunos la conocéis, la de los 4 ciegos y el elefante, de que en una ocasión, cuenta Buda, 4 ciegos se pusieron de acuerdo para conocer que era un elefante. Y entonces uno, que le abrazó la panza, dijo: el elefante es una inmensa tinaja. Otro, que le había abrazado la trompa, dijo: no, te has equivocado, el elefante es una gran serpiente. Otro de los ciegos, que se había abrazado a una de las patas, decía: no tenéis ni idea ninguno de los dos, porque el elefante es una gran columna. Y por fin el cuarto ciego, que estaba cerca de las orejas del elefante, dice: pues yo no sé en qué os estáis fijando, porque en realidad el elefante es como un gran ventilador, que continuamente está dando aire. El problema de los seres humanos no es la ceguera física, el ejemplo. El problema de los seres humanos es la ceguera espiritual. Es creer que nuestra religión es mejor, es creer que nuestra filosofía es la mejor, es creer que nuestra ciencia es la mejor, que nuestro arte es el mejor, creer que somos los mejores. Esa vanidad, ese orgullo, al final es lo que causa la destrucción, la separación, la violencia, la discusión, el sufrimiento y el dolor que vemos. Y para que eso no suceda, el tercer principio: investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Ese tercer principio, que en realidad es la base fundamental de todos los demás. Podríamos decir que está simbolizado por la frase que habéis visto al entrar al salón, en el frontispicio, que ponía: conócete a ti mismo. Ese tercer principio nos habla de que el ser humano se debe conocer a sí mismo, debe conocer la naturaleza donde vive, y si se conoce a sí mismo, eso va a ser el origen, el final, la destrucción de su vanidad, de su orgullo, y va a ser el inicio del camino hacia el recto conocimiento. Porque lo peor que existe en el mundo, lo peor es la ignorancia. La ignorancia es el padre y la madre de todos los males, de todos los sufrimientos. El saber es aquello que nos ilumina. Yo os pediría que cuando vayáis a casa, no ya que cojáis un libro y empecéis a leer a Platón, a Séneca o a Confucio, que tampoco estaría mal, pero en algún momento cuando salgáis, si tenéis una cerilla, que la encendáis y fijaros en el fuego. Y después de fijaros, lo apagáis y seguís caminando. Y cuando lleguéis, hayáis andado ya muchos metros, encendéis otra cerilla y os fijáis en el fuego. ¿Veis la posición de la cerilla? Y vais a ver una cosa realmente sorprendente y que nos puede enseñar mucho. El fuego sabe dónde está el cielo y sabe dónde está la tierra. Y vais a ver que el fuego siempre quiere subir hacia el cielo. Ese es el ejemplo. El filósofo
Es entonces como ese fuego es luminoso, es brillante, es vertical, sabe dónde está el cielo, tiene los pies en la tierra. Y si vosotros soñáis con poder vivir ese conocimiento, sois de esa vieja estirpe que son los filósofos. Y si sois de esta estirpe, esta es vuestra casa. Solo para terminar, desearos que Atenea, la diosa de la sabiduría, os pueda iluminar, os pueda ayudar a ser mejores y acreciente en vosotros esa voluntad de poder hacer el bien, porque el mundo lo necesita. Muchas gracias.